Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. En el tutorial de hoy vamos a seguir hablando de la pasiva de un objeto, una de las pasivas que tenemos que estudiar. Y recordad que en los tutoriales anteriores hemos estudiado esta pasiva en el tiempo verbal presente simple. Hemos visto su forma afirmativa, hemos visto su forma negativa y ahora es el turno de ver la forma interrogativa de esta pasiva con un objeto. Así que comenzamos. Recordad del tutorial anterior que estuvimos viendo dos ejemplos, uno en afirmativa y otro en negativa. En afirmativa nuestro ejemplo era Michael sees the tower. En negativa nuestro ejemplo era Michael does not see the tower. Pues vamos a seguir con el mismo ejemplo en forma interrogativa en presente simple. Con lo cual nuestra oración será Does Michael see the tower? ¿Ok? Esta sería nuestra oración en forma interrogativa. El hecho de que nosotros tengamos esta oración de esta manera no quiere decir que tengamos que alterar nuestro esquema inicial. De hecho, vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento que seguimos con las otras oraciones. Así que lo primero que tenemos que hacer, recordar, es identificar los elementos. En concreto, los elementos de la oración, el sujeto, el verbo, el tiempo verbal de ese verbo y también el objeto. Así que vamos allá, vamos a ir a esta oración y los vamos a identificar. Por un lado tendríamos nuestro sujeto, Michael. Por otro lado tendríamos nuestro objeto, the tower, tendríamos también nuestro verbo que es el verbo ver y sabemos, no solamente porque lo hayamos dicho anteriormente, sino porque lo sabemos de esta marca, tenemos el tiempo verbal present simple. Vale, a partir de aquí lo que tendríamos que hacer es cruzar. Pues vamos a cruzar los elementos como hemos hecho en las otras oraciones. Tendríamos the tower en esta posición. Tendríamos, lo vamos a poner un poquito más para acá para que tengamos espacio, Michael, en esta posición. Aquí tendríamos, vamos a dejar caer por aquí, el verbo see y prácticamente ya tendríamos la primera parte o el segundo paso completado. Lo tercero que tendríamos que hacer sería introducir. ¿Qué es lo que tendríamos que introducir? Recordad, delante del verbo tenemos que introducir el verbo be y delante del sujeto que ahora se ha venido para acá, tenemos que introducir la preposición by, ¿de acuerdo? Y por último, lo último que tenemos que hacer es modificar. ¿Qué es lo que vamos a modificar? Vamos a modificar el verbo be y vamos a modificar también el verbo principal. El verbo be, sabéis que tiene que ir en presente simple, que tenemos que aplicarle porque es el tiempo en el que está el verbo de la oración activa. Recordad que aquí estamos en activa y que vamos a crear una pasiva, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual, para este sujeto, como en los casos anteriores, fijaos que el resultado es exactamente igual. En principio, vais a ver después los cambios que vamos a hacer. Su forma en presente simple sería is, ¿verdad? Porque no sabemos el verbo to be perfectamente. Y sabemos que el participio de este verbo irregular, la tercera columna de la lista de verbos irregulares para este verbo es seen. Pues, en principio, ya tendríamos una pasiva creada en forma afirmativa. Claro, vosotros podéis estar preguntando cómo creamos nosotros ahora la estructura interrogativa. No solamente basta con poner aquí un signo de interrogación, tenemos que hacer algo más. Pero dejadme que os haga una reflexión o que os inste a hacer una reflexión. Recordad que nosotros la pregunta en esta oración la hacíamos introduciendo el operador do. Recordad que en presente simple, con este tipo de verbos, con los verbos lésicos, nosotros hacemos la pregunta introduciendo do y recordad que era como un autobús que venía por aquí, recogía pasajeros, en este caso la S, y se venía para acá. Esta S la ha recogido de este verbo, ¿de acuerdo? Con lo cual al final, en la pregunta, nuestra oración quedaría Does Michael see the tower? Si no os acordáis de esto, y a los tutoriales anteriores que veréis que os va a resultar muy fácil y lo vais a comprender perfectamente. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso ya no tenemos lo mismo. En este caso ya no tenemos solamente un verbo y que ese verbo sea léxico, sino que tenemos dos. Tenemos un caso parecido al que podemos tener, por ejemplo, con el presente continuo, con el pasado continuo o con otros tiempos que son compuestos y cuyo primer elemento es un verbo auxiliar. Con lo cual recordad que tanto con los verbos auxiliares como con los tiempos compuestos cuyo primer elemento es un verbo auxiliar, la pregunta no se hacía introduciendo do, sino que se hacía por el proceso de inversión. Con lo cual, voy a borrar esto aquí, lo voy a poner aquí para que tengamos más espacio. Recordad que la pregunta con este tipo de combinaciones, si el primer elemento es un verbo auxiliar, la pregunta se va a hacer por inversión, ¿de acuerdo? Con lo cual, is se va a venir aquí y por tanto, si se ha movido de este lugar a este lugar, ya no puede estar aquí. ¿De acuerdo? Vosotros estaréis preguntando, bueno, ¿y qué es lo que ocurre entonces con do? Pues do, como en el caso de la negación, va a desaparecer, se va
a volatilizar, va a desaparecer de la oración y no va a ponerse en esta estructura pasiva, puesto que ya no hace falta. Con lo cual, no es que nosotros tengamos que mover todo exactamente de la oración activa a la oración pasiva, sino solamente lo que respecta al sujeto, al verbo, al objeto y al tiempo verbal, o aplicar el tiempo verbal, mejor dicho, al verbo auxiliar. Pero el do, lo que está aquí presente, no se va a ver reflejado en la oración pasiva. Bien, pues ya tendríamos nuestra oración perfectamente creada. En este caso, como tenemos aquí una oración de sí o no, lo que vamos a obtener en este lugar es en la pasiva, es una oración también de sí o no, con lo cual al final nuestra oración será tal que is the tower seen by Michael. Recordad que este is se ha movido de esta posición a esta posición, ¿de acuerdo? Como dije en los tutoriales anteriores, conforme vayamos cogiendo más práctica lo haremos de una manera muchísimo más rápida e intuitiva, pero sí es bueno que poco a poco sigamos este procedimiento, ¿de acuerdo? Bien, una pregunta que me gustaría haceros. ¿Qué ocurriría si, en lugar de tener aquí una pregunta de sí o no, lo que tendríamos, o lo que tuviéramos, fuese una pregunta, una information question o una WH question, una pregunta de WH, una pregunta informativa? Pues ocurriría exactamente lo mismo que con la pasiva que con la activa. Lo único que tendríamos que hacer es poner, imaginaos que el pronombre interrogativo puede ser, por ejemplo, why. Pues lo único que tendríamos que hacer es poner nuestro pronombre interrogativo aquí, ¿de acuerdo? Esto sí que lo tenemos que reflejar, puesto que tenemos que mantener el mismo tipo de pregunta, ¿de acuerdo? Pero en este caso, si la pregunta fuese de sí o no, si esto no estuviese aquí, lo único que tenemos que hacer sería invertir, ¿de acuerdo? Pues bien, ya sabemos hacer preguntas con pasiva, con estructura pasiva en presente simple con una pasiva de un objeto. Y a partir de ahora ya vamos a ser unos expertos tanto en hacer preguntas con este tipo de pasiva en este tiempo verbal, en afirmativa, en negativa e interrogativa. Así que lo único que nos queda ahora es hacer unos cuantos ejercicios, aplicarlo y veréis que nos va a salir perfectamente este tipo de construcciones que en principio pueden parecer un poquito complejas, pero que si lo hacemos poquito a poco nos va a salir fenomenal. Así que no olvidéis, nos vemos en otros vídeos en un blip. Hasta luego.